A veces el silencio del mundo hiere más que cualquier trueno. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido bajo mis propios pies, en la costa de Cádiz, cuando el amanecer aún no había bendecido el horizonte. El mar era una sábana lisa, sin rumor, sin viento, una extensión dormida donde hasta las gaviotas parecían rezar en secreto. Y de pronto, el agua respiró. No era ola ni corriente, era un pulso, un latido profundo, como si el corazón del océano despertara desde las entrañas de la creación. Los pescadores dejaron caer sus redes, atónitos. Uno de ellos, un hombre curtido por la sal y el tiempo, murmuró: «Padre, el mar está vivo». Y yo supe entonces que algo había cambiado, no en las aguas, sino en nosotros. Lo que emergió de aquel abismo no tenía nombre humano. No era bestia ni sombra, sino presencia. Su silueta larga y oscura se deslizó bajo la superficie con la majestad de algo que sabe que está siendo contemplado. Y un ojo, sí, un solo ojo, brilló bajo el agua como una estrella helada. No miraba para destruir, miraba para recordar. El rumor se extendió por toda España. En las parroquias costeras, los fieles rezaban rosarios frente al mar. En los conventos, las monjas decían haber sentido temblar las paredes durante el rezo del Ángelus. Los científicos hablaron de movimientos sísmicos menores, de gases submarinos, de ilusiones ópticas. Pero los que oramos, los que escuchamos con el alma, oímos otra cosa: el suspiro del Creador devolviendo vida a lo que la humanidad había olvidado temer. Recorde entonces el libro de Job. Podrás pescar al Leviatán con un anzuelo. Muchos lo llamaron poesía, pero la poesía es a veces profecía con lágrimas. Aquella criatura, si era criatura, no era enemiga, era mensaje, una advertencia nacida del agua, el espejo más antiguo de Dios. Desde aquel día, las mareas en el Atlántico se levantan sin viento. Los barcos se balancean como si siguieran un compás invisible. Los aparatos registran vibraciones regulares cada 7 segundos, un pulso constante que parece venir de las profundidades. En los monasterios, los abades dicen que es la respiración del mundo. En Sevilla, un viejo sacerdote me dijo: «Santidad, el mar está orando». He caminado muchas veces por las playas de Andalucía desde entonces. A veces, cuando la marea sube sin razón, cierro los ojos y siento que la tierra entera se inclina en adoración. La ciencia mide, la fe comprende. Y cuando el mar respira, no anuncia tormenta, sino conversión. Porque toda la creación está viva. Ora cuando el hombre calla, gime cuando el hombre peca. No temo al Leviatán, porque lo que se levanta del fondo no siempre es monstruo, sino memoria. Es la naturaleza recordando a su Creador cuando nosotros lo olvidamos. Así comenzó todo, no con guerra ni fuego, sino con un suspiro. Y en ese suspiro estaba escondido el principio del despertar. En mis oraciones aquella noche, sentí que Dios no nos hablaba desde el cielo, sino desde abajo, desde lo que creemos conocer: el agua, la arena, la vida. «Escucha», me dijo mi alma, porque cuando las profundidades se mueven, es que el Espíritu sopla otra vez sobre las aguas. Recuerdo el día en que el cielo de España habló por primera vez. Fue en el mes de abril, cuando los campos de Castilla se visten de oro y las campanas de las ermitas suenan como si rezaran por los ausentes. El aire estaba quieto, el sol limpio, y sin embargo, algo en la luz había cambiado. Sobre Madrid, las nubes comenzaron a moverse en círculos perfectos, como si una mano invisible dibujara sobre el firmamento signos que no pertenecen a la ciencia sino al alma. Los pilotos reportaron un resplandor que no se parecía a nada visto antes. Uno de ellos dijo: «Parecía un halo, una corona encendida sobre las nubes». Y así lo llamamos después, la grieta del cielo. No fue relámpago ni tormenta, fue silencio. Un silencio que temblaba, como si el universo contuviera el aliento ante la voz que estaba por pronunciarse. Salí al balcón del Palacio Apostólico de Madrid y vi cómo la gente detenía sus pasos. Obreros, madres con niños, ancianos, todos alzaban la mirada sin decir palabra. No había miedo, había un reconocimiento antiguo, como cuando el hijo escucha la voz del padre tras largo exilio. Nadie se movía. Hasta los pájaros guardaron silencio. Vi a una mujer arrodillarse sobre el asfalto y rezar un Ave María entre lágrimas. No lloraba de terror, sino de comprensión. Algunos dirán que fue ilusión, reflejo de luz, coincidencia atmosférica. Pero el alma no se engaña, lo que ocurrió fue llamado. Los círculos luminosos comenzaron a multiplicarse. Uno sobre Toledo, otro sobre Zaragoza y otro sobre Santiago de Compostela, donde los peregrinos caminaban hacia la tumba del apóstol. En cada lugar, la gente sintió lo mismo:
una mezcla de pequeñez y de esperanza, de temblor y de consuelo. Yo mismo caí de rodillas, y mientras el resplandor envolvía la cúpula de la almudena, comprendí que el cielo no buscaba espectadores, sino oyentes. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, decía San Lucas. Y ahora, esas palabras parecían arder sobre nuestras cabezas. Durante 3 días, las luces permanecieron. No eran relámpagos, eran presencias. Los aparatos de comunicación fallaban. Las radios emitían un murmullo semejante a un suspiro. Los satélites registraban vacío, no ruido. Algunos científicos hablaron de perturbaciones electromagnéticas inexplicables, pero la verdad no se mide con instrumentos, sino con temblor del alma. En las noches, desde Vaticano me escribían cardenales pidiendo explicaciones. Yo respondía, no las busquéis, rezad. Y mientras tanto, las gentes simples, los campesinos, los enfermos, los olvidados, comprendieron lo que los sabios no podían, que el cielo se había abierto no para castigar, sino para llamar. Era como si el mismo Dios golpeara la bóveda del mundo y dijera, «Estoy aquí». Aquella semana, Madrid se transformó en templo. No hubo misas oficiales, no hubo discursos, solo silencio. En la Gran Vía, los coches se detuvieron y en las aceras la gente comenzó a rezar el rosario. Nadie lo pidió, nadie lo organizó. Sucedió como si el Espíritu Santo soplara entre los edificios de piedra. Vi lágrimas en rostros jóvenes que jamás habían entrado a una iglesia. Y pensé, cuando la ciencia explica demasiado, el corazón olvida escuchar. Pero cuando el cielo habla, la fe vuelve a respirar. Por la noche, subí a la terraza del Palacio Arzobispal. El aire olía a incienso y a lluvia. Las luces seguían allí, suspendidas como ojos divinos mirando la ciudad. Y sentí dentro de mí una voz tan suave que casi dolía. León, el hombre ha olvidado el asombro. Recuérdales que mirar al cielo no es superstición, sino memoria del origen. Esa noche recé hasta el amanecer. No pedí señales, pedí comprensión. Y cuando el primer rayo de sol atravesó la grieta luminosa sobre Madrid, comprendí que la revelación no había terminado. Había comenzado. No fue el mar quien habló después, sino la tierra. Una madrugada de agosto, mientras la catedral de Sevilla aún dormía bajo el incienso de la víspera, el suelo tembló, no con violencia, sino con un rumor hondo, casi humano. Las lámparas del altar mayor vibraron suavemente, como si un corazón invisible latiera bajo el pavimento. Nadie entendió al principio. Algunos pensaron en un pequeño sismo, otros en el paso del tren subterráneo. Pero los monjes del monasterio de San Isidoro juraron haber escuchado un sonido más antiguo, una respiración, un gemido bajo la piedra. Aquella misma noche, campesinos de La Mancha vieron abrirse la tierra en un círculo perfecto, cerca de un viejo olivar. No hubo explosión ni fuego, solo un vacío oscuro que parecía inhalar el aire del mundo. «La tierra está viva», dijo un anciano, «y está rezando». Los científicos llegaron, midieron, fotografiaron. Hablaron de bolsas de gas, de erosión, de procesos naturales. Pero, ¿cómo explicar que el aire sobre la grieta oliera a incienso? ¿Cómo explicar que las aves huyeran, pero los corderos se arrodillaran frente al agujero como si lo reconocieran? Yo viajé a Toledo pocos días después. Quise verlo con mis propios ojos. A medida que nos acercábamos, los campos parecían respirar, el polvo se levantaba con un ritmo acompasado. En el cielo, una neblina dorada flotaba sin moverse. Me arrodillé junto al borde del abismo. No tenía fin, solo silencio, un silencio que se movía. Y entonces sentí algo, no miedo, sino reverencia. La tierra no se abría para tragar, sino para hablar. En el corazón escuché una frase que no venía de mí. El suelo refleja el alma de los hombres. Cuando el corazón se vacía, la tierra se abre. Comprendí que aquel agujero no era destrucción, sino espejo. Desde que el hombre dejó de escuchar, la creación ha tomado su lugar. Cuando el hombre calla, el mar canta. Cuando el hombre miente, el cielo se parte. Y cuando el hombre olvida rezar, la tierra suspira por él. Esa noche, mientras los geólogos discutían en sus carpas, un campesino me llevó una pequeña piedra que había sacado de la grieta. En su superficie, con la simple erosión del tiempo, había quedado dibujada una cruz. La sostuve en mis manos y sentí calor, como si la misma materia recordara haber sido tocada por Dios en los primeros días del Génesis. De vuelta a Sevilla, las calles olían a cera y a tierra mojada. La gente dejaba velas encendidas en las puertas de las iglesias. En cada oración había una certeza silenciosa.
La creación entera estaba viva. Ya no era metáfora, era evidencia. Las montañas murmuraban en los valles, los ríos cambiaban su curso como si siguieran un mandamiento. Y me pregunté, ¿qué es la fe sin escuchar lo que no tiene voz? En la misa del domingo, recé ante miles de fieles. Hermanos, el suelo bajo nuestros pies no es piedra, es carne. Y cuando Dios la toca, habla. No temáis los temblores, temed el silencio del alma. Aquella homilía se difundió por toda España. Algunos la llamaron delirio místico. Pero días después, los sismógrafos registraron una pulsación extraña bajo toda la península. Cada 7 segundos, igual que en el mar. El mismo ritmo, la misma respiración. El cielo, el mar y la tierra estaban sincronizados. Como si el mundo entero estuviera rezando una sola oración. Miré entonces al crucifijo de mi capilla privada y sentí que Cristo también respiraba. No era metáfora, era vida. El silencio después de los temblores fue más inquietante que el estruendo. España parecía en calma, los mares respiraban despacio, el cielo se había cerrado como un velo, y la tierra dormía. Pero yo sabía, lo sentía en los huesos, que el mundo no descansaba, sino que contenía el aliento antes del engaño. Porque el enemigo no siempre llega rugiendo. A veces entra en el templo con sonrisa de cordero y voz de consuelo. Pasaron los meses, y un solo hombre se levantó con palabras de paz. No era rey ni sacerdote, pero sus discursos sonaban como himnos. Hablaba de unión, de humanidad, de reconciliación. Ya no habrá fronteras, decía, ni religiones que dividan, solo una fe en el progreso. Y el mundo, cansado de guerras y de miedo, se inclinó ante él. España no fue excepción. Ciudades enteras encendieron luces en su honor, templos convertidos en centros culturales proyectaban su imagen sobre las bóvedas donde antes se rezaba el credo. Decían que traía esperanza, pero lo que traía era silencio. Un silencio sin Dios. Yo lo observaba con el corazón dividido. En sus ojos había una calma que no era humana, una serenidad que helaba. Hablaba de amor, pero sin cruz, de paz, pero sin justicia, de libertad, pero sin alma. Y la gente lo aclamaba como al nuevo Redentor. Hasta en Roma algunos lo llamaron el hombre de la armonía. Pero yo recordé las palabras del profeta. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El nuevo orden comenzó con promesas. Se abolieron las monedas. Se entregó a cada ciudadano una identificación luminosa, un símbolo invisible que abría puertas, bancos, fronteras. Decían que era progreso, pero a mí me recordó otra escritura. Y hará que todos, pequeños y grandes, reciban una marca para que nadie pueda comprar ni vender si no la tiene. Los fieles que dudaban fueron llamados retrógrados. Los sacerdotes que predicaban prudencia fueron silenciados. En las catedrales, las cruces se sustituyeron por hologramas de luz. Las misas se transformaron en espectáculos de colores. La oración se volvió presentación, la fe, una experiencia estética. El hombre que detuvo las guerras fue proclamado Salvador del siglo. Los periódicos lo llamaron la voz de la humanidad. Pero yo sabía, en lo profundo, que era la voz de otro. A veces, al verle las pantallas de la plaza de San Pedro, me invadía una tristeza indescriptible. Pensaba en Cristo callado ante Pilato y comprendía que el mundo había cambiado de juez. Ya no buscábamos verdad, solo calma. Y el demonio, disfrazado de paz, ofrecía reposo a las almas cansadas, pero no descanso al espíritu. Vi con mis propios ojos cómo los templos se llenaban de turistas y se vaciaban de creyentes. Los jóvenes ya no miraban al cielo, sino a las pantallas. El rosario fue reemplazado por algoritmos de meditación. En las procesiones, los cánticos se mezclaban con música artificial. Todo es espiritual, decían, no necesitamos religión, solo energía. Pero la energía sin amor es piedra fría. Una noche, caminando por el claustro del monasterio de San Lorenzo del Escorial, sentí la presencia de algo invisible. Las luces del pasillo parpadearon y en ese instante oí un susurro, no de miedo, sino de advertencia. León, la paz que no nace del amor nace del miedo, y el miedo es la raíz del engaño. Caí de rodillas. Sentí que el aire se espesaba, como si el alma del mundo me pesara en los hombros. Señor, recé. ¿Cómo proteger a tu pueblo de una luz que no quema, sino adormece? Y el silencio respondió con ternura, recordándoles el fuego. Desde entonces comprendí que la batalla final no sería entre guerra y paz, sino entre verdad y apariencia. Que el enemigo no destruiría, sino que convencería. No impondría cadenas, las haría invisibles.
Vi familias divididas por opiniones, comunidades enfrentadas en nombre del amor. Vi sacerdotes temer más al escándalo que al pecado. Vi cómo la palabra Dios desaparecía de los discursos públicos, reemplazada por humanidad. Y lloré, no por el odio, sino por la indiferencia. Porque el infierno no empieza con gritos, sino con aplausos. Pero aun en medio de aquella oscuridad brillante, sabía que no todo estaba perdido. Porque la misericordia no se apaga, solo espera. En los rincones olvidados, en los conventos silenciosos, en las manos que aún levantan el pan y el vino, sigue ardiendo la llama. La fe se ha vuelto pequeña, sí, pero el Señor dijo, una chispa basta para mover una montaña. Y yo creo que bastará una oración, una sola, dicha desde el corazón, para hacer temblar esta falsa luz y abrir de nuevo los cielos. El mundo creyó haber alcanzado la calma. Las ciudades brillaban. Los hombres sonreían ante sus reflejos digitales. Los templos eran museos del espíritu y la palabra Dios se pronunciaba como un eco antiguo. Y entonces, cuando la humanidad más segura se sentía, el cielo habló de nuevo. No con trueno ni con relámpago, sino con belleza. Una tarde, sobre los cielos de Andalucía, aparecieron los primeros anillos de fuego. Suspendidos entre las nubes, no ardían, iluminaban. Eran coronas perfectas, resplandores que giraban lentamente como si el firmamento se abriera en gestos de misericordia. Las cámaras los captaron, los científicos los llamaron halos atmosféricos, pero el pueblo los llamó rosarios del cielo. Y así comenzaron las señales. Desde Granada hasta León, el aire vibraba con un tono grave, profundo, imposible de describir. Las aves callaban, los árboles parecían inclinarse. En la costa de Galicia, el mar retrocedió kilómetros, dejando la arena desnuda, como si el océano mismo se arrodillara. Es el fin, decían algunos. Pero yo supe que era el principio. Porque todo lo que se inclina ante Dios no muere, adora. Me encontraba en el monasterio de Montserrat cuando el fuego descendió. No era llama que quema, era luz que purifica. De los montes brotó un resplandor azul, suave como cristal. Los monjes salieron al claustro, temblando, y se arrodillaron sin decir palabra. Yo también lo hice. El aire era denso, pero no asfixiante. Se sentía como si el alma misma del mundo hubiera inhalado esperanza. De los volcanes dormidos del sur comenzó a salir una luz semejante, fuego azul, puro, sin humo. Los pueblos más cercanos no huyeron, cantaron. Recitaban el Magnificat como si María caminara otra vez entre ellos. Era el fuego del Espíritu Santo, no el de la destrucción. Y comprendí, la creación entera estaba repitiendo el primer día, ese instante en que Dios dijo, hágase la luz. Las olas volvieron entonces, pero no con furia. Cada movimiento del mar tenía ritmo, como respiración consciente. El planeta parecía latir. Los instrumentos registraban una vibración única, idéntica en los tres elementos, cielo, mar y tierra, una frecuencia exacta, sagrada. Algunos científicos, confundidos, la llamaron frecuencia universal de resonancia viva. Yo la llamé oración. Desde Roma me pedían comunicados oficiales. Santidad, ¿qué debemos decir al mundo? Y respondí, decid que no hay explicación, solo conversión. En todas las plazas de España la gente comenzó a reunirse sin que nadie convocara. No hubo consignas, ni banderas, ni pantallas. Solo manos alzadas hacia el cielo. Vi pobres y ricos juntos, niños de colegios, ancianos de hospicios, sacerdotes, ateos, gitanos, inmigrantes. Nadie predicaba, todos oraban. El fuego azul se reflejaba en sus rostros, y parecía que cada lágrima era una chispa del mismo espíritu. Entonces oí dentro de mí una voz que no provenía del exterior. León, la tierra ha orado por vosotros, el mar ha intercedido, y ahora el cielo responde. No es castigo, es parto. La creación da a luz la redención. En ese instante el viento se detuvo. La campana mayor de la Catedral de Burgos comenzó a sonar sola, y con ella otras en toda España. Desde Toledo hasta Santiago, las campanas repicaban al unísono sin que nadie las tocara. Era un canto de piedra y metal, como si el país entero despertara en oración. El fuego azul cubrió las montañas y luego se desvaneció, dejando un resplandor tibio, casi humano. Nadie habló durante horas. Todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo más grande que la historia, más fuerte que la ciencia. No era destrucción, era limpieza. El cielo había respondido con compasión, no con ira. Esa noche, al escribir en mi diario, entendí.
Las señales no eran advertencias, eran promesas. Dios no estaba cerrando el libro del mundo, estaba pasando la página. Al final, el fuego se apagó sin humo y sin ruido. Solo quedó una claridad tan pura que parecía cantar. Durante horas, nadie habló. Las calles de España estaban bañadas en una luz nueva, una luz sin sombra. Los montes de León brillaban como si hubieran sido lavados por la gracia, y el mar Cantábrico, sereno, parecía un espejo donde el cielo se reconocía a sí mismo. Yo estaba en oración en la capilla de San Damián, y sentí algo que ninguna palabra puede contener. El silencio vivo de Dios. No era ausencia, era plenitud. Y en ese silencio, una voz interior, más suave que el aire, me dijo: «He aquí, León, todo lo que ha temblado para despertar lo que dormía. No vine a destruir, sino a renovar. No apagué el fuego, lo purifiqué. Me arrodillé, no lloré de miedo, sino de alegría, porque comprendí que el fin no era fin, sino retorno. Fuera, las campanas repicaban solas una vez más. El pueblo se había reunido en las plazas, sin convocatoria ni discurso. Nadie gritaba, nadie pedía nada. Solo miraban hacia lo alto. Y entonces el cielo se abrió. No como antes, con señales y halos, sino con una presencia. Al principio fue solo luz, una claridad que no cegaba. Luego, una forma, un rostro. No era como los cuadros ni los íconos, pero en él estaban todos los rostros, el del justo, el del pecador, el del niño y el del moribundo. Era amor, y el amor tenía mirada. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos. Yo solo pude pronunciar una palabra: «Señor». Y el aire respondió: «Estoy aquí». La tierra vibró, pero no tembló. El mar se inclinó, pero no rugió. El cielo ardió, pero no destruyó. Todo se arrodilló. Las montañas, los ríos, los pueblos, los pájaros. La creación entera se transformó en una catedral viva. Y hoy, no con los oídos, sino con el alma, un canto que no pertenecía a idioma alguno. Era como si el universo entero pronunciara una sola palabra: «Amén». Vi niños alzar las manos. Vi enfermos ponerse de pie. Vi lágrimas en los rostros de los incrédulos. Y sobre todos ellos, una paz que no era humana. No paz de tregua, sino de plenitud. Comprendí que el reino había comenzado, no en los tronos, sino en los corazones. No era el fin de los tiempos, era el nacimiento del tiempo nuevo. El sol amaneció distinto aquel día. Su luz no hería, acariciaba. Los colores del mundo eran más hondos, como si cada piedra tuviera memoria del Creador. Las flores exhalaban un perfume antiguo, el mismo que debió llenar el Edén. Y comprendí que la promesa se había cumplido. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Durante las semanas siguientes, el mundo se volvió sencillo. Los hombres hablaron menos y escucharon más. Las guerras se callaron sin tratados. La gente compartía el pan como si fuera sacramento. Nadie enseñaba teología, porque la verdad caminaba entre nosotros como brisa. Una noche, en Roma, escribí las últimas líneas de mi diario. Lo que comenzó como un suspiro en el mar terminó como un canto en el cielo. El leviatán no era monstruo, era memoria. El fuego no era castigo, era bautismo. La grieta no era herida, era puerta. Y la voz que tanto temimos era la del Padre llamando a casa a sus hijos. Ahora, cuando el sol se levanta sobre Europa y los pájaros cantan en los jardines del Vaticano, sé que todo ha sido misericordia. El mundo no fue destruido, fue recordado. Y yo, León XIV, no temo morir, porque he visto el amanecer de la redención. Y su luz no cesará jamás.